Soy Giselle Miranda, nací en Colombia, vine a España a estudiar un máster. Trabajé como arquitecto más de 10 años y en el 2015 tuve una experiencia cercana a la muerte, o sea que me morí. Tuve que morirme para darme cuenta que había nacido con una habilidad y una facilidad de trascender el dolor en aprendizaje, de trascender las dificultades y las limitaciones en nuevas oportunidades. Hola, bienvenida. Estoy súper nerviosa. y bueno, pues en el 2015 empecé directamente, me he dedicado a acompañar a otros a entender el dolor. A entender el dolor porque cuando nosotros somos inconscientes de nuestras habilidades y de nuestros dones y talentos, pues es imposible darle valor a algo que hacemos con tanta naturalidad. ¿Se escucha bien? Sí. Con tanta naturalidad, con tanta facilidad, es imposible. Sí, si quieres siéntate delante. No, está bien, está bien. Entonces, bueno, cuando empecé en el 2015, que ha dado un giro total a mi vida, que empecé directamente al 100% a acompañar a otros, en las sesiones que venía haciendo podía darme cuenta que podía acompañar a las personas escuchando su dolor, entendiendo su dolor y poniendo voz tanto a la emoción que se había acumulado como a la creencia que se había apegado esa persona en su camino, y podía darle la vuelta a esa creencia y a esa emoción inconsciente y convertirla en una verdad reconocida, autorreconocida. Darle la vuelta es sencillo, es simple, cuando nosotros somos conscientes de que el dolor es una cara de nuestros dones y talentos. Cuando nosotros podemos ver el dolor como una cara y podemos ver muchas otras caras de ese dolor, es cuando podemos ver la unidad de esa historia. Es cuando podemos ver el sentido de la historia traumática, desestructurada o sencillamente ignorada. Entonces, desde 2015, en estos 7 años, acompañando a otras personas, es que he podido darme cuenta de la facilidad, de la neutralidad con la que puedo escuchar y además poderle poner palabras a lo que siente la persona. Entonces me he dado cuenta, poco a poco me he ido dando cuenta que todos los seres humanos, así como respiramos, sentimos. Pero a todos los seres humanos nos da pánico sentir. Entonces optamos, hay una tendencia en nuestro inconsciente en pensar. Entonces cuando nosotros sentimos, incluimos la mente, incluimos el cuerpo y nos podemos alinear con nuestro espíritu, con nuestra esencia y con todo nuestro ser. Pero cuando nosotros ignoramos lo que sentimos o le quitamos importancia a lo que sentimos o nos posicionamos como si fuéramos víctima de los demás, porque si siento rabia, si siento vergüenza, si siento tristeza, busco a un culpable, entonces directamente me desconecto de lo que siento y me escondo, ¿no? Me escondo y directamente me voy a la mente a dar opiniones, a interpretar, a dar por hecho, y esa sensación de que estoy haciendo lo correcto, de que tengo la razón o de que me estoy defendiendo, posicionando en tener la razón, eso es lo que nos convierte en seres humanos vulnerables, dependientes y además separados de todo lo que nos pasa. Cuando nosotros entendemos que ir a lo que sentimos, reconocer lo que sentimos, es lo que nos permite volver a la unidad que somos,
Entonces damos pasitos de reconocer que estamos sintiendo, ¿no? El hecho de que yo haya dicho me siento nerviosa ya ha mejorado, ¿no? Ha mejorado. Entonces me siento nerviosa y no porque me estén viendo, no porque estemos acompañados, sino porque es nuevo para mí. Sencillamente es algo que en mi historia ha representado pues traumas, ¿no? Hablar ha representado, sobre todo hablar para grupos, ha representado pues muerte, tortura, sacrificios en mi historia y en la historia de todos. Entonces, si es lo que más me ha aterrado en la vida, y ahora lo hago desde la alegría de vivir, desde mi propio sentido de vida, aunque yo lo estoy haciendo sintiéndome libre, las memorias, la memoria celular, mi cuerpo, está diciendo peligro, cuidado, cuidado que aquí llega lo peor. Pero lo pongo en palabras, lo reconozco y se transforma, se trasciende. Entonces es tan sencillo y tan simple, que es reconocer lo que sentimos para trascenderlo. Reconocer lo que sentimos es el primer pasito para trascender un trauma, un dolor, una limitación en una herramienta de conciencia para todos. Un recurso propio al servicio de todos. Entonces eso es lo que resume el libro. El año pasado, bueno, desde que morí, entendí no solamente el sentido de haber vivido tanto abuso, acoso y agresión sexual en mi vida, porque he tenido una vida donde ha sido activo el abuso, no solamente entendí el sentido, lo sagrado que hay detrás de todo de estas experiencias de agresión, también entendí la facilidad con la que he podido posicionarme, he podido avanzar desde el emprendimiento, desde la iniciativa, con una confianza total. Porque cuando nosotros hacemos un proceso interior de reconocer el dolor, de posicionarnos en nuestro dolor y de entender el dolor se convierte en confianza, en una confianza que nos conecta con la totalidad. Con la totalidad quiere decir con todo lo que nos rodea, con todas las oportunidades, con todas las limitaciones, con todo, con los espacios, las relaciones, con todo. Entonces, durante mi vida he dado saltos enormes precisamente por esa sensación de totalidad, de confianza y de presencia. Esto, con estos 7 años de sesiones personales, me ha ayudado a conocerme. Aparentemente estaba acompañando a otros, pero en realidad yo estaba conociéndome, estaba poniéndole palabras a cosas que yo he vivido con naturalidad. Entonces, darme cuenta que para una persona haber tenido una experiencia de abuso sexual era tan traumático, y no es un tema de compararme o de compararnos o decir qué es mejor y qué es peor, o qué es bueno y qué es malo, pero sí decir una persona con una experiencia de abuso sexual puede perder su sensación de ser una persona merecedora de amor, merecedora de respeto. Necesita un periodo, un proceso de integrar, de asimilar esto. Pues he vivido años y años y años y la persona que abusaba de mí estaba en casa, era la persona de confianza de mis padres, nadie se daba cuenta. Entonces, son muchas cosas, o por ejemplo el pediatra que me atendió de pequeña, muchos años, personas de confianza que estaban al lado, de frente, pero que no se veía, era algo que estaba oculto para los ojos de los demás, para los ojos de las personas que eran responsables de mi bienestar, y yo siendo una niña, pues era mi normalidad. Entonces, poder ver en consulta personas que con una experiencia necesitaban tanto tiempo, y yo en mi niñez, pues muchas repeticiones, todos los días, una persona que estaba al servicio de mi seguridad, y además viviendo este proceso aparentemente sola, ¿no? Solos nunca estamos, porque todos los procesos que yo he vivido, los he vivido con una conexión activa, directa, con la fuente, con la conciencia. Entonces, tuve que morir para valorar que esta conexión con mi espíritu, con mi alma, con mi cuerpo, es una conexión de unidad, a la que realmente
la unidad de cuerpo, alma y espíritu es esto es nuestra naturaleza, o sea, no es de personas especiales alinearnos en cuerpo, alma y espíritu. Pero sí es importante que seamos conscientes de que los seres humanos, cuando entendemos o creemos que somos solo un cuerpo físico, somos inconscientes de quiénes somos. Y cuando volvemos a recordar que no solamente somos un cuerpo físico, que el cuerpo físico es muy importante, pero es solo una parte de nosotros, entonces nos abrimos a volver a esa unidad. ¿Qué quiere decir la unidad? La sensación de unidad. Que hacemos las cosas desde la confianza de que es un proceso que estamos preparados para vivir y es un proceso que nos va a aportar algo nuevo en nuestro camino. Nos va a despertar nuevas herramientas o nos va a ayudar a autorreconocer herramientas o atributos innatos que no nos habíamos dado cuenta. Digo todo esto porque el año pasado, cuando dejé de hacer sesiones, estaba haciendo sesiones con 4 meses de agenda llena. O sea, mis sesiones las disfrutaba, las personas que hacían las sesiones también. O sea, que es un momento precioso, brillante, en el donde yo siento desde dentro ya estamos preparados para el siguiente paso. Y el siguiente paso es una herramienta donde la persona haga este acompañamiento consigo misma. No yo que haga el acompañamiento, sino que la propia persona lo haga a su manera y a su ritmo. Entonces, aunque el libro en el 2015 yo sabía que lo iba a escribir y la sensación era que ya lo iba a escribir, pues hice muchas versiones hasta el año pasado que ya es el momento, ¿no? Entonces, estos últimos meses, desde agosto, me he dedicado de lleno para poderlo imprimir y ahora lo estoy presentando de manera presencial, porque es mi siguiente paso. Todo el tiempo he estado a nivel íntimo, en sesiones y acompañamientos en la intimidad, y ahora es mi momento de apertura, ¿no? Si antes era 1 a 1, ahora es mi momento de grupo. Y antes era poner la voz, yo era la voz de la verdad de quien me pedía que fuera esa voz, ahora soy mi propia voz y recordando que todos, cuando decimos nuestra verdad interior, está relacionado con lo que yo siento en este instante, en alineación con lo que pienso, con lo que hago. Es cuando somos nuestra verdad interior, somos la verdad de todos. Entonces, en este momento, por eso estoy haciendo este tipo de talleres de introducción a la escucha interior de manera presencial, porque es mi manera de seguir mi proceso personal. Y además sabiendo que es parte del proceso de todos. En el libro explico desde muchas perspectivas este proceso, porque cada uno de nosotros vamos a reconocer cuál es el nuestro. En estos 2 meses que algunas personas han comprado el libro y ya están leyéndolo y poniendo en práctica esta herramienta de autoconciencia, algunas me han comentado, no entiendo nada. Otras me han dicho, lo he leído muy rápido, quiero más, ¿no? Entonces, no es lo importante el tiempo que tardemos en leerlo. Lo más importante es permitirnos hacerlo en el tiempo que lo necesitemos. Permitirnos encontrar la manera de entenderlo. Ahora, si nosotros vamos a quererlo leer teniendo 1000 cosas al tiempo, no vamos a leerlo, no lo vamos a entender. Tiene que ser un momento para nosotros mismos, en donde no estemos abiertos a más temas, sino que estemos abiertos a un reencuentro con nosotros mismos. Segundo, si nosotros vamos a querer racionalizar qué está bien y qué está mal, tampoco lo vamos a entender. Solamente lo vamos a entender si nos permitimos fluir en esa corriente de la vida y nos permitimos sentir lo que vayamos leyendo, qué sentimos. Si hay algo que no nos mueve, no nos dice nada, no nos hace sentir nada, pues no es el momento de sentirlo, o no es la manera o el lugar de sentirlo. Entonces, que sigamos,
porque es más o menos como si fuéramos en un tren donde estamos viendo por la ventana diferentes paisajes y los paisajes nos inspiran o nos ayudan a sentir algo. Hay unos paisajes que nos gustan más que otros, pero vamos hacia un encuentro con nosotros mismos. No es el paisaje, o sea, no es un tema del libro, es lo que nosotros empezamos a mover. Entonces, cuando nosotros empecemos a mover, el libro nos ayuda a mover, pero no desde el concepto que tenemos muchas veces de me he movido mucho, estoy en una crisis, esto es por culpa de... No, porque entonces estamos de nuevo buscando el culpable. No, el movimiento es desde la conciencia. Y cuando lleguemos al final del libro, vamos a estar preparados en una actitud de apertura para usar las cartas, una actitud de neutralidad para usar las cartas, para ir a lo que no queremos sentir, sabiendo que vamos a ir solo para entenderlo y trascenderlo. Una de las cosas que digo en el libro es que en ese proceso tanto de inconsciencia como de conciencia vivimos crisis. Crisis por resistencia y crisis por trascendencia. Yo ahora mismo estoy viviendo una. En el 2015, cuando me morí, también es muy parecido el momento que estoy viviendo ahora con el momento que viví en el 2015, porque es un renacer, te cambia todo, las sensaciones que cambiamos completamente, cambiamos incluso el físico, rejuvenecemos, cambiamos la manera de vestir a veces, las relaciones, y no por desprecio, todo lo contrario, porque hay un crecimiento tan grande y tan rápido, y es como si fuéramos otra persona, como si estuviéramos viviendo otra vida. En el 2015, mi marido y yo, Alberto y yo nos casamos en el 2010, llevamos 15 años juntos. En el 2015, que fue cuando morí, tuvimos un giro tan tremendo en nuestras vidas y un movimiento tan tremendo que no podíamos entendernos. Él hablaba una cosa, yo entendía otra, yo hablaba una cosa y él entendía otra. Y llegó un momento en que dijimos, vamos a encontrar una solución, otra, y no encontrábamos, y la solución fue separarnos. Y no lo hicimos por despreciar al otro, no lo hicimos por dejar de amarnos o porque un engaño, un problema, no, sencillamente porque sabíamos que estábamos juntos, porque éramos felices, cada uno, y si estábamos juntos era porque estábamos mucho más felices. Así que, si no estábamos siendo felices, pues permitámonos ser felices. Y estuvimos separados sabiendo o entendiendo que íbamos a estar separados para el resto de la vida. Pues la separación duró 3 meses. Y desde el 2015, pues 7 años de felicidad, mucho más intensa, con aprendizajes mucho más rápidos que antes. Y ahora que ha salido el libro, ha vuelto a pasar. Llegó un momento en que llegó el momento del pago, de las presentaciones, viajar, bueno, mi vida cambia. Entonces otra vez, todo lo que a mí me genera una motivación de alegría plena, a él le genera o le despierta inseguridad o sensación de yo no necesito esto. Es como que me siento al margen de tus prioridades y te siento también al margen de mis prioridades. Entonces, desde esta confianza y este respeto que tenemos de pareja, hemos vuelto a decir, bueno, vamos a intentar una separación como solución. No una separación de pareja como lo tenemos muy marcado en sociedad, en donde hay, ¿qué se puede decir? Engaño, malos tratos, desprecio, un culpable y una víctima, te quito, te empujo, ¿no? No, en nuestro caso la separación que yo estoy viviendo en este momento es desde el agradecimiento, desde el apoyo, vivimos en la misma casa todavía, incluso nos estamos acompañando a hacer esta transición, pero eso no quiere decir que sea fácil, no es nada fácil, pero hay una sensación de alivio, liberación, de paz, de respeto y de amor propio, y si el otro también se está sintiendo en ese amor propio, en ese respeto, confirmas que estás haciendo realmente lo mejor que puedes. Entonces, una de las diferencias que puedo poner palabras para identificar si estamos viviendo una crisis de resistirnos al cambio o una crisis de trascendencia, es decir, de mucho cambio interior,
es que en las crisis de resistencia siempre vamos a buscar un culpable. En las crisis de trascendencia siempre vamos a reconocer un aprendizaje, con agradecimiento, pero honesto. No vale, te agradezco porque tengo que agradecerte. Otra de las cosas es que cuando tenemos una crisis por resistencia, nos llenamos de resentimiento. Hay algo que es tan doloroso, que no nos permite recordar que hemos amado a esa persona. Al contrario, sentimos que odiamos a esa persona. Pero cuando vivimos una crisis por trascendencia, el amor realmente se reafirma y dices, este es un nuevo nivel de amor, porque amas incondicionalmente a esa persona, haga lo que haga, diga lo que diga. Sabes que es una nueva sensación de incondicionalidad o tu primera sensación de incondicionalidad. Amar incondicionalmente no quiere decir que tengas que ser pareja, o no quiere decir que tengas que compartir un espacio y un tiempo con alguien. Otra de las cosas que diferencia si estamos viviendo una crisis por resistencia al cambio o una crisis de trascendencia es que en las crisis quieres olvidar lo que ha pasado, quieres ignorar, quieres ocultar. Te da miedo el juicio de los demás. Y en las crisis por trascendencia también te da miedo el juicio, te da miedo que te vean mal, te da miedo fracasar, te da vergüenza, pero lo dices. Y además, no lo dices de cualquier manera, en cualquier momento, ni a cualquier persona. Lo dices desde la honra por todo lo que es, lo que ha pasado y por lo que viene. Lo dices porque tiene un propósito para todos los implicados. Entonces, esto nos ayuda a aclarar en dónde estamos nosotros. No necesitamos que alguien nos diga si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. No necesitamos un intermediario para ir hacia adentro y reconocer lo que sentimos. A veces sí necesitamos un acompañamiento, sí. Pero un acompañamiento, una guía, no es igual que un intermediario, porque sí, porque toca. Entonces, cada vez los seres humanos estamos más preparados para dar este gran salto. Cada vez más seres humanos estamos dispuestos a hacer esta crisis, a vivir esta crisis de trascendencia para convertir las crisis de resistencia en crisis de trascendencia. Cuando los seres humanos vivamos con autorreconocimiento, con aceptación, estas crisis de trascendencia, entonces vamos a empezar a ser una humanidad consciente. Entonces vamos a poder ser un mundo consciente. Entonces, por eso este libro tiene el libro que es como el manual de las cartas. El libro es una lectura profunda, muy profunda, que si nos conectamos con lo que sentimos vamos a fluir en la lectura, que lo tenemos que repetir algunas frases, algunos párrafos muchas veces, pues las repetimos muchas veces. No para aprendérnoslas de memoria, las repetimos porque hay tantos conceptos fijos, tantos conceptos desactualizados, que cuando leemos una frase es que no entendemos nada. Entonces, pero algo se nos está moviendo y por eso es que tenemos que volver a leerlo para soltar y reactualizar conceptos. Y las cartas, tenemos 3 grupos de cartas, una que son emociones inconscientes, otro grupo de cartas que son creencias distorsionadas y otro grupo de cartas que son verdades reconocidas. Entonces, uno de las claves de entrar a la lectura de las cartas, que realmente la lectura de las cartas es la lectura de nuestras prioridades, de nuestra verdad, es entrar posicionándonos. Si yo me posiciono desde el juicio de lo que me está pasando, las cartas no me van a decir nada. Porque la única manera en que yo puedo entrar
en esa sensación de unidad o en esa energía de amor incondicional, de verdad interior, es desde la neutralidad, desde el equilibrio, desde la confianza en mí, en mi proceso y en mis recursos. Entonces, si yo me posiciono, el libro dice, nos explica maneras de posicionarnos en la prioridad. Y también nos ayuda a entender la diferencia de cuándo nos estamos posicionando en un problema y cuándo nos estamos posicionando en una prioridad. Es lo mismo, pero visto desde la sensación de estar separados y desde la sensación de estar unidos. Ya no hablo de separado con el otro, hablo de separado en cuerpo, emoción, pensamiento y ser. Todo nuestro ser, cuando vivimos, sentimos, nos expresamos desde todo nuestro ser, entonces nos posicionamos desde la prioridad. Es muy diferente usar las cartas cuando yo digo, por ejemplo, me posiciono desde un problema. El problema puede ser, voy a ver por qué no puedo hablar en público y no sentirme nerviosa. Ya me estoy juzgando. Pero si yo me posiciono desde la prioridad es que puedo entender de los nervios que siento al hablar en público. Entonces, así, si hacemos esta práctica, estas cartas no son solamente para ver una prioridad, es para poner en práctica, activar la conciencia, conectar con nuestra conciencia, recuperar nuestra conciencia, porque esa es la idea de relacionarnos con todo, con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, con el tiempo, con el dinero, con nosotros mismos, con el sueño, con el descanso, con las vacaciones, con la alimentación, con todo. Entonces, muchas personas me han preguntado, ya lo he usado una vez, ya no hago más. Sí, todas las veces que quieras, hasta que esto sea natural, hasta que nosotros entendamos que cuando nos posicionamos desde la prioridad, desde el respeto y desde el entendimiento de lo que nosotros sentimos, aunque sea otro el que nos haya dicho o nos haya hecho, si nos posicionamos desde la prioridad de lo que sentimos y de lo que se nos despierta, entonces vamos a empezar a vivir una vida fácil. Fácil no quiere decir cómoda, fácil quiere decir que empiezo a fluir en la corriente de la vida, en donde me siento libre por ser espontánea, en donde me siento libre por ser auténtica, en donde me siento libre por hacer lo que amo, en donde me siento libre por vivir la vida con alegría. Eso es vivir con facilidad. Vivir fácil no es que me den todo y yo duermo o me voy de viaje. Vivir con facilidad y calidad y conciencia es ser auténtico en cada instante y entender que todo lo que vivimos, nos guste o no, es parte de nosotros y es lo que estamos preparados para vivir evolucionando. Nosotros somos un cuerpo físico limitado, por ahora, somos un ser espiritual infinito y somos un alma en evolución. Nuestra alma, el mayor sentido de nuestra alma es evolucionar, no es apegarnos a lo que nos gusta y lo que no nos gusta dejarlo atrás o dejarlo a un lado, que no lo vea. Otra parte del libro que es muy interesante porque nos ayuda a poner los pies. Si alguien necesita quitarse los zapatos y poner los pies, perfecto. Si alguien necesita tomar agua, perfecto, porque aquí, mientras estamos hablando, estamos moviendo mucho. Entonces, hay una parte del libro que nos ayuda a entender que muchas veces hemos hecho un proceso en un extremo, por ejemplo, negativo, y luego, cuando nosotros hacemos el aprendizaje de trascendencia, el proceso de trascendencia en esa situación negativa, pasamos al otro extremo y lo vivimos de manera positiva. O podemos hacerlo al contrario. Vivimos una situación desde lo positivo y cuando ya hemos integrado el aprendizaje de esa experiencia positiva, la vivimos en el otro extremo, en negativo. ¿Cuál es el sentido de vivir nuestros procesos, tanto en lo negativo como en lo positivo? Integrar el negativo y el positivo. Integrar tanto el dolor como la alegría del mismo sentido que hay detrás, de lo mismo
en el fondo está lo mismo que es lo sagrado. Lo sagrado está tanto en las dificultades como en los mayores logros. Siempre hay algo sagrado, siempre hay algo nuestro que nos está dando una pista o nos está dando herramientas para volver a eso original que somos, que es sagrado, a nuestra divinidad, a nuestra unidad. Entonces, en el libro nos ayuda a entender que cuando nosotros entendemos que siempre estamos viviendo patrones repetitivos, esos patrones repetitivos no son decepciones, fracasos o que lo estemos haciendo mal. Los patrones repetitivos son los mismos patrones de equilibrio que se van transformando. Cuando son repetitivos y no hay ningún cambio, es porque no estamos entendiendo nada nuestro patrón, pero necesitamos no entenderlo para llegar a entenderlo. O sea que todo es parte de un proceso. Entonces, en mi caso, ¿qué pasa si en mi infancia, por ejemplo, he vivido tantas experiencias de abuso, de violación, de agresión, a nivel sexual, pero también a nivel psicológico, en el trabajo, en las relaciones, en el espacio, tantas situaciones, incluso donde a mí me compensaba. Por ejemplo, cuando llegué a España, yo llegué con un visado estudiante porque venía a hacer un máster de arquitectura, pero a los pocos días encontré un trabajo en un estudio de diseño, en un estudio de arquitectura, y al poco tiempo encontré un trabajo de jefe de obra y, aunque no estudié para eso, me venía mejor, porque yo tenía que pagar mi alquiler. Y al poco tiempo encontré un trabajo como gerente de proyectos, pero a nivel de contrato yo no tenía contrato. Era becaria, no me pagaban, luego me pagaban un poquito. 4 años después tuve mi nacionalidad. Esos primeros 4 años yo regalaba mi trabajo y trabajaba fines de semana y lo que hiciera falta porque yo tenía que pagar mi alquiler. Entonces, muchas veces el abuso no siempre es porque no nos demos cuenta. Puedo decir ahora que mi sensación es que yo el abuso lo conozco mucho. Ha estado tan presente en mi vida que ha sido un maestro, hoy puedo decir, ha sido el maestro que me ha acompañado toda mi vida. Lo conozco tanto que lo veo, no me da miedo, lo veo. Ahora, si estoy muy cerca y veo que otra vez estoy aquí, pues sí, claro, se me despierta. Pero en mi caso veo el abuso. Las personas pueden pensar que no me doy cuenta, claro que me doy cuenta, pero he estado tan familiarizada con el abuso que lo que está pasando en mí es que estoy aprendiendo a no ir, porque estoy tan familiarizada que tengo que tomar distancia. Y encima tengo esa facilidad de sentir lo que las demás personas sienten, incluso cuando las personas no lo sienten, ¿no? Hace 3 años, por ejemplo, fuimos a un evento de experiencias cercanas a la muerte para que mi marido entendiera un poco la experiencia que yo había vivido. Y fuimos con nuestro perro, y se llama Blue. Blue tiene un chaleco de servicio de alerta médica porque detecta la diabetes. Entonces todo el mundo preguntaba, ¿y ese perro? ¿Y ese chaleco? Y entonces decíamos, pues detecta la diabetes. Y todo el mundo decía, wow. Y entonces como que, pues mucha empatía con el perro. Y de repente la persona que estaba dando el taller de experiencias cercanas a la muerte se me acercó y me dijo, ¿y ese chaleco y el perro? Bueno, pues porque detecta la diabetes. Y le dije, porque yo, pues al tener la experiencia que yo había tenido, di por hecho que podíamos hablar estas cosas. Y entonces le dije, pues yo también, yo detecto la diabetes, pero la he detectado, no he tenido que hacer un entrenamiento. Pues el perro también, el perro es un entrenamiento porque nosotros necesitamos que él haga un entrenamiento, pero los animales detectan este tipo de información. Entonces cuando le dije a la persona, yo también, la persona no dijo nada y se fue, como si no hubiera escuchado nada. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando vemos o hablamos este tipo de capacidades que se sale de nuestro razonamiento, parece que no pudiéramos hablar y parece que nos costara mucho. Pues eso mueve nuestro complejo de inferioridad, de decir cómo reacciono, qué le digo,
pero realmente lo que estamos haciendo a esa persona que le estamos dejando sin respuesta es una agresión. Es una agresión porque cuando nosotros hablamos, ¿qué hacemos? ¿Qué nos gusta? Que nos respondan, aunque sea no te entiendo, me da miedo lo que dices, no quiero hablar del tema, lo que sea. Bueno, pues en la vida diaria, a nivel social, estamos tan familiarizados con el abuso y la agresión que no nos damos cuenta. Frases hechas, cotidianas, que las decimos miles de veces en el día. Miles de veces, porque están tan normalizadas que no nos damos cuenta lo agresivos que somos a la hora de hablar, para quedar bien, porque por educación, porque a nivel social, porque quedar a comer, a lo que sea, está bien visto. Pero hay muchas costumbres a nivel social que están basadas en ignorar lo que sentimos. Entonces, por eso, en mi caso, que tengo tanta facilidad de reconocer el abuso, no disfruto con normalidad las actividades sociales que tienen que ver con disfrutar la comida, los paseos, de manera estandarizada. Todo lo que es estandarizado a mí me llega con abuso y con agresión. No porque esté mal, no. Está perfecto todo lo que hacemos a nivel social y es lo que disfrutamos y es lo que hay, así que está perfecto, pero yo no lo disfruto, porque yo veo ahí muchísimas costumbres basadas en la agresión con relación a ignorar lo que sentimos. O yo siento vergüenza y pongo cara de que estoy bien. Eso es una agresión hacia nosotros mismos. Es un autoengaño y es un engaño hacia los demás. O por ejemplo, si alguien siente envidia de otro y no dice me muero de la envidia, sino que al contrario, cuánto me alegro, todo eso es una agresión. Y yo la estoy viendo y yo la estoy sintiendo y todos nosotros la vemos y la sentimos, pero no pasa nada y hay más agresión. Entonces, tocar, así como he sido tan tocada de manera impuesta, en este momento para mí el tacto, el acercamiento, el abrazo, lo disfruto cuando tengo una relación en donde nos hemos dado un tiempo para conocernos, para estar en diferentes situaciones, para tener una relación de apertura, donde no tengo que aparentar nada ni forzar nada. Entonces, por eso, cuando hago este tipo de presentaciones, prefiero entrar cuando ya estamos todos sentados, porque no disfruto el abrazo solo por saludar o el abrazo solo por despedirnos. Para mí el abrazo es un acto de amor, como hacer el amor. Es así, así vivo la unidad. Cuando me abrazo con alguien, entro íntimamente en sentir y en abrirme a que la persona me sienta. Entonces, solo saludarnos en esta intensidad no hace falta. Por eso no hago un abrazo de saludo y despedida solamente porque siento, porque lo vivo con mucha más intensidad. Y no está mal, no es una incapacidad sentir en esta intensidad. No tengo ninguna incapacidad ni de sentir, ni de tocar, ni de hablar. Al contrario, es un atributo mucho más maduro, desarrollado, expandido. En otros aspectos no, en otros aspectos soy inmadura, se me da fatal, pero como todos, porque a todos se nos da muy bien, hemos refinado cosas y en otras no tanto. Entonces, todo lo que es sentir, la mayoría de personas nos permitimos sentir solo con el cuerpo físico, pero cuando nos permitimos sentir con todo nuestro ser, no saludamos con un abrazo de cualquier manera, en cualquier momento y en cualquier persona. O sí, pero ya hay un proceso de trascendencia mucho más maduro. Yo todavía no me siento ahí. Posiblemente el día de mañana de abrazos y abrazos y abrazos y lo disfrute mucho. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero todavía no me veo ahí. Entonces digo todo esto porque es muy importante, estamos aquí, no es casualidad que estemos aquí abriéndonos al cambio interior con muchísimo valor. Tiene muchísimo valor estar aquí, hablar de lo que estamos hablando. En las reuniones sociales esto no es lo más común.
En el día a día no es lo más común. Cada vez se hace más fácil encontrar un grupo o una relación para hablar de estas cosas, pero a nivel de grupos enteros no es lo más común. Entonces se necesita mucha valentía, de mucha autovalía, de mucho respeto para estar aquí y hablar de esto. Además, permitirnos dar pasos, como por ejemplo escuchar esto que estoy hablando y permitirnos sostenernos, porque esto mueve, salen lágrimas. En algún momento podemos decir, ¿y si no me lo cuentas? ¿No? ¿No hace falta? Bueno, ¿por qué? Porque sabemos que todos los seres humanos hemos pasado por situaciones muy duras, traumáticas, difíciles, limitantes, y a todos los seres humanos nos viene bien entender lo que nos ha pasado y no dejarlo como un trauma y ya está. Es un trauma, es un accidente y ya está. No, todo lo vivido con dolor y limitación es una oportunidad de reconocer un talento, es una oportunidad de reconocer un propósito, es una oportunidad de reconocer que nos ha venido bien posicionarnos como víctimas y ya ha cumplido su función. Es una oportunidad de reconocer que también nos hemos posicionado como agresores y también ha cumplido su función. Y ahora ni víctimas ni agresores, ahora me posiciono. Cuando alguien nos hace daño, si yo estoy actuando desde la reacción que me lleva a atacar o que me lleva a defenderme, ¿qué he dicho? ¿Dónde? Planes de reacción te lleva a atacar o a defender. ¿Y antes? Cuando alguien nos hace daño. Cuando alguien nos hace daño, normalmente, si somos inconscientes, a ver, cuando alguien nos hace daño, sí, ajá. A ver. Contabas que a veces que todos nosotros somos víctimas a veces de algunas episodios Sí. de la vida, pero que también a veces nosotros somos agresores. Sí, y entonces el tema es que todo tiene su sentido, entonces integramos. Y en la vida, cuando ya estamos en esa posición de trascendencia, de saber que estamos íntegros con nosotros mismos, que somos íntegros con nosotros mismos, sabemos cuando alguien nos está haciendo daño. Entonces, cuando alguien nos está haciendo daño, sabemos que no es porque nosotros merezcamos que alguien nos haga daño. Eso ya es posicionarnos. Cuando nosotros sabemos que alguien nos está atacando, nos está mintiendo, se está autoengañando, está ignorando lo que siente y cuando lo hace nos está haciendo daño, nos posicionamos desde no es porque yo me lo merezca, no es porque yo haya hecho algo malo, es porque esa persona todavía no está preparada para reconocer lo que siente, pero yo estoy preparada para reconocer lo que siento. Entonces me posiciono en mi verdad. Es otra de las cosas que explico detalladamente en el libro. Reconocer cuándo nos estamos bloqueando, cuándo nos estamos resistiendo y cuándo nos estamos posicionando. Cuando nos estamos bloqueando, ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos bloqueando. Ni siquiera nos damos cuenta que nos hemos aislado, que nos hemos cerrado, ni siquiera nos hemos dado cuenta que hemos atacado a alguien. Ahora, eso es bloquearnos. Por ejemplo, nada es literal. Estas son maneras de hablar, pero nada es literal. Entonces, explicamos la diferencia entre bloquearnos, la otra sería resistirnos. Resistirnos es cuando nos estamos dando cuenta, pero negamos que nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, bloquearnos o hacer algo sin conciencia. Pues un niño cuando va a una tienda y coge algo que le gusta, pero no se da cuenta que hay que pagar algo. O resistirnos a reconocer lo que sentimos o a autoengañarnos es, voy a poner otro ejemplo, una persona que por necesidad y urgencia, en un instante, se ve en la obligación de robar comida por una situación puntual de emergencia.
¿no? Porque su hijo se está muriendo, lo que sea. Es una sensación de bloqueo tan tremendo, de angustia tan tremenda, que tiene que solucionarlo de alguna manera, aunque tenga que robar algo, ¿no? Ahora, eso es una sensación de bloqueo. No sé cómo salir de esto. Y sobrepaso mis límites. No me puedo sostener en mis principios, en mis valores. Entonces me bloqueo tanto que hago cosas que no puedo sostener. Ahora, ¿cuándo me estoy resistiendo? Cuando hay un autosabotaje, un autoengaño. Es decir, que ya se me volvió costumbre robar. Y me justifico, lo justifico como, pues es que la gente gana mucho dinero, o el gobierno ha repartido mal los bienes, o lo que sea. Pues eso hacemos en nuestras relaciones. Muchas veces no nos damos cuenta de que somos controlados por nuestras creencias inconscientes, creencias que ya han cumplido su función y no se han reactualizado en nuevas verdades, y en otros momentos sí que nos damos cuenta de que estamos negando lo que sentimos, porque nos da vergüenza expresar y reconocer lo que sentimos. Nos da vergüenza sentir miedo, nos da vergüenza sentir envidia, nos da vergüenza sentir celos, nos da vergüenza sentir, Incluso nos da vergüenza amar. ¿Cuántas veces no amamos a alguien y nos da vergüenza amar? Si yo reconozco que me da vergüenza lo que siento, amor, odio, si yo reconozco lo que siento, lo potencio, le doy poder al amor que vive en mí, a la emoción que vive en mí. Entonces, la salida de todas nuestras preocupaciones, angustias, limitaciones, está en nuestras manos y es reconocer lo que sentimos. Pero estamos tan habituados a engañarnos, a ocultar y a negar lo que sentimos, que parece difícil. Por eso, esta herramienta y muchas otras herramientas de autoconciencia, porque nos cuesta sentir en una sola palabra, reconocer qué es lo que sentimos. Hay un cóctel de emociones, hay tanta acumulación, no solamente en nuestra historia individual, sino en nuestra historia como humanidad. En el libro le llamo inconsciencia a ese campo individual y subconsciente al campo colectivo. Entonces, algunas veces ni siquiera nos damos cuenta si es nuestra inconsciencia o el subconsciente lo que estamos sintiendo. Entonces hay un cóctel de emociones. No es fácil, hay tantas cosas que alguna persona me dijo, mira, yo no cogí una, cogí 5 cartas de emociones, pero al final es un paso previo. Vamos a llegar a un momento de facilidad y de claridad en donde, a pesar de que hayan 5 emociones, la coherencia, la integridad nos va a acercar a la prioridad, porque así se hace ligero el proceso, se hace liviano. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa emoción inconsciente que reúne todo ese peso pesado, nos sentimos de alguna manera aliviados, sentimos un cambio. Siempre, siempre, siempre. Cuando un ser humano no experimenta esto por él mismo, esto que estoy diciendo es teoría y suena bonito, pero no tiene ninguna validez. Entonces, por eso este libro no está en tiendas todavía, lo vendo yo solamente. ¿Por qué? Porque es una herramienta que tiene mucho poder, pero si realmente la persona hace este proceso por voluntad propia. No sirve si alguien nos dice hazlo. No quiere decir que no lo podamos regalar, claro que lo podemos regalar, pero sabiendo que hay un proceso muy fuerte que es personal, que no lo puede hacer quien lo regala, solamente lo puede hacer la persona dueña de ese libro o responsable de ese libro. Y cuando se termina el libro van a salir muchas dudas, muchas dudas. Yo ahora en mayo empezaré a hacer las sesiones, porque ya hay 2 personas que las han pedido hace 2 días, y haré talleres, le estoy llamando talleres, este tipo de presentaciones, talleres de introducción a la escucha interior. Son presenciales y son entrada libre. Y a partir de ahora, además de este tipo de presentaciones de manera física,
voy a hacer talleres en grupo online que le he llamado expansión de la individualidad consciente y expansión de la unidad consciente. No quiere decir que sean dos grupos de personas, no, quiere decir que cada uno de nosotros vamos a saber si estamos madurando, trascendiendo esa individualidad consciente y esa unidad consciente. Es algo que lo hacemos en paralelo, porque no podemos dividir la unidad en individualidad. La individualidad consciente está incluida en la unidad consciente. Entonces, el libro cuesta 144 €, más el envío, ahora que estamos aquí no, porque estamos aquí, y esos talleres cuestan 14,40. Una persona me dijo, 14,40 no es muy barato. Digo, no es el tema de barato o caro, el tema es que ya has hecho el gran paso, ya has hecho el ir a ese proceso interior y ese filtro que el propio libro lo hace, y es que si no estoy preparada no voy a entenderlo, y si no estoy preparada es solo cuestión de tiempo. Permítete leer en tu tiempo, en tu forma, no hace falta correr. Vale, ¿alguna pregunta del libro, de las cartas, de lo que estamos hablando? ¿Puedes profundizar un poco sobre la posición que tenemos que tener de coherencia para hacer la pregunta? Porque si no, también lo de las cartas está un poco asociado a un juego. Entonces, la importancia que tiene el que antes de tú hacer la pregunta, sobre el tema que tú te quieres enfocar, el compromiso, ¿qué es la posición correcta? Vale. Que tú sugieres para realmente acercarte de una manera. ¿Y puedes poner algún ejemplo? Sí. De una manera u otra para que Genial. sea capaz de práctica. Genial. La pregunta que está haciendo Esperanza es que si puedo profundizar más en explicar la diferencia entre posicionarnos en la prioridad y posicionarnos a trabajar un problema. Es una parte del libro que le doy mucha importancia a todo el proceso en el libro porque es la entrada para usar las cartas. Es una manera de decir que en posicionarnos en la prioridad es la entrada para ir a nuestra verdad interior. Posicionarnos en nuestra prioridad es la clave para recuperar la verdad que somos, para volver a la verdad que somos. Entonces, por ejemplo, me posiciono en la prioridad, tengo una relación y de repente estoy empezando una relación y de repente esa persona me gusta, me siento feliz, me siento querido, soy importante para esa persona, veo que esa persona también, pero de repente esa persona toma distancia o no lo entiendo, o a veces está bien conmigo, pero a veces como si yo no fuera nadie en su vida, a veces soy una prioridad y a veces no. Entonces, cualquier situación que no entendamos, sea de pareja, de amor, de dinero, de negocios, de lo que sea, que nos despierte dudas, que nos despierte inseguridad. ¿Cuántas veces nos pasa en el día? Todo el tiempo. Entonces, es muy importante entender que la inseguridad, las dudas, es parte de nuestra evolución, es una herramienta en nuestra evolución, es un sensor. Si nosotros vemos las dudas o la inseguridad que sentimos como algo malo, me estoy posicionando en un problema. Si las dudas que me surgen porque no entiendo algo, porque además de no entender me siento angustia, desesperación, quiero solucionarlo, pero ¿por qué? ¿Qué hago? Esto, lo otro. Y me posiciono en ¿qué es lo que estoy sintiendo realmente? ¿Y para qué quiero entenderlo? ¿Cuál es el propósito? Entonces, en este caso inventado, de que estoy conociendo a alguien que se supone que podemos ser compatibles como pareja, y de repente un subidón, y de repente no soy nadie, y esa persona se desaparece, o soy un cero a la izquierda, ¿cómo cojo esto? Si yo entro como un problema, ¿cómo dejar a esa persona? No es verdad, porque estoy conociendo a esa persona y lo que quiero es avanzar,
lo que quiero es disfrutar. O cómo despreciar a esta persona. Tampoco es verdad, no la quiero despreciar. ¿Alguien que me diga una manera de posicionarme en este contexto? Vamos a hacer varias opciones, porque es que hay muchas opciones. Amándote más, ¿no? A ti mismo. ¿Cómo haces una frase de posicionarte en una prioridad en donde vas a entender algo? ¿Cómo elaboras esa pregunta para entrar a ver tu prioridad en una situación que no entiendes? ¿Cuál es mi aprendizaje en este momento? Eso es. ¿Cuál es mi aprendizaje en este momento? Entonces, esa pregunta vale para todo, pero no nos vale para entrar en las cartas. Nos vale para hacer la pregunta, porque necesitamos ser específicos. Entonces, tú has dicho la base. ¿Cuál es el aprendizaje que puedo o que estoy preparada para verlo? Entonces ya lo personalizo. En mi contexto estoy empezando a salir con alguien que soy un 0 a la izquierda y a veces soy todo. ¿Qué estoy haciendo yo con una persona que me trata como lo máximo y en otro momento me trata como un 0 a la izquierda? ¿Qué he visto en esa persona que ahora ya no veo en esa persona? ¿O qué es lo que me está enseñando esa falta de personalidad de esta persona? O por ejemplo, ¿qué es lo cuál es el apego que tengo de esta persona? Porque realmente si es alguien que no conozco, que hasta ahora estoy conociendo y que me siento muy bien, pero a veces no me siento nadie, ¿por qué tengo que esperar algo coherente de alguien que es incoherente? Entonces la pregunta puede ser, ¿por qué estoy esperando que alguien incoherente sea coherente conmigo? Y eso es honestidad con nosotros mismos, y parece absurdo, pero ahí hay preguntas y hay respuestas que nos pueden ayudar a reconocer atributos, a reconocer dones. Posiblemente esa persona tenga una capacidad de amar incondicionalmente que no se ha dado cuenta, que se le facilita ser incondicional. No es que sea tonta, no es que se quiera regalar, o que quiera hacer las cosas mal, o que quiera decepcionarse a sí misma. Es que tiene una capacidad de amar incondicionalmente que no se ha dado cuenta. Y las cartas le pueden llevar a darse cuenta que tiene facilidad de amar incondicionalmente. Es decir, que aunque los demás hagan o dejen de hacer, no va a dejar de amar a esa persona. Pero acordémonos que amar no quiere decir someternos, ni depender, ni esperar, ni dejar de avanzar hasta que otros avancen. ¿Qué me ibas a decir? Sí, también es preguntarnos qué nos espeja lo que no tenemos relaciones. Sí, precisamente esta mañana hablábamos sobre los espejos. Entonces, cuando nosotros entendemos que este es un mundo de espejos, entendemos que somos uno, porque todo lo que vemos es una parte de nosotros y es una cara de nosotros. Pero tampoco se trata de justificarnos en los espejos, ¿no? Porque entonces, este es un espejo, ¿y ahora qué hago con el espejo? No, sencillamente es si realmente yo tengo integrado que esto es un mundo de espejos, yo no me voy a cuestionar, ¿eres un espejo o no eres un espejo? Es que todo es un espejo, está integrado ya. Entonces la pregunta ya no es tanto ¿qué me estás espejando? Porque sigo posicionándome en la separación. Es ¿qué estoy sintiendo? Como si estuvieras enfrente de un espejo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué no me gusto? ¿Por qué me veo tan fea? ¿Por qué me veo tan ridícula? ¿Por qué me siento tan flaca? ¿Por qué me siento tan gorda? ¿Por qué me siento tan bajita? ¿Por qué lo que sea? Que si ya tenemos integrado que estamos enfrente de un espejo, ya la pregunta no es ¿eres un espejo? ¿Qué me estás espejando? Sino ¿qué siento? ¿Y qué necesidad tengo? ¿No? Es decir, si siento esto, ¿cuál es mi necesidad? Genial, genial tu pregunta, porque la necesidad también es una posición de separación. Si yo pregunto desde la separación, ¿qué necesito?
me estoy posicionando donde estoy dando por hecho que vivo por una necesidad, que avanzo por una necesidad. Pero si yo me posiciono desde la autovalía, el autorreconocimiento y la prioridad, yo no necesito nada. Yo no necesito hacer ni que me hagan. Yo soy libre de permitir, de elegir. Es algo muy profundo el saber que todo lo que hacemos es parte de nuestro proceso. Es muy diferente cuando el dar y el recibir lo vivimos desde una necesidad. Es fácil la tendencia a voy a ayudar a fulanito, pobrecito, está necesitado. O voy a crear una idea, voy a emprender un proyecto para los necesitados. Me siento superior porque hay otros que necesitan. O si yo me posiciono desde soy necesitada, ya directamente me siento incompleta, o expuesta, o débil. Estoy ya muy profundo. Esto es algo muy profundo. Pero si yo me siento completa, me siento a salvo, me siento plena en mi proceso, en donde vivo limitaciones, debilidades, fortalezas, y los demás también, porque aquí todos vamos en nuestro proceso, cada uno lo vivimos de una manera diferente. Esa fue otra de las cosas que yo entendí cuando me morí, que todos pensamos y creemos que todos vivimos como yo vivo. O sea, así como vives tú, es fácil creer que todos vivimos como tú. Pues resulta que todos los seres humanos vivimos la vida, interpretamos la vida, sentimos la vida de una manera única. Única. Entonces, si yo me posiciono, si yo doy por la plenitud de dar, yo ya me siento llena, dando. Si yo doy porque es lo máximo, porque es mi mayor sentido, porque la alegría me lleva a dar algo, yo no espero, yo no necesito. Y si yo recibo porque recibiendo me siento amada y digna y completa, no me siento necesitada. Entonces, este tipo de lectura nos va a llevar a esa profundidad. No quiere decir que no nos necesitemos los unos a los otros. Sí, nos necesitamos todos, pero estamos hablando en una profundidad en donde ya es esa sensación de reconocer que somos merecedores, que somos creadores, manifestadores, que somos seres con cuerpo, alma, espíritu. Sí, claro, estaba hablando como que, claro, si algún día me trata bien, algún día me tratan que no me guste, aquello de no me gusta, identifica una necesidad, es decir, que te gustaría que me traten de otra manera. Y si yo la identifico, la puedo verbalizar, simplemente comunicarlo desde la aceptación, simplemente desde la plenitud. Mira, he identificado que no me gusta cuando me tratan así. Simplemente lo dejas ahí, ¿no? Y de ahí empezamos. Lo que dices lo voy a poner en palabras para que quede en la grabación, y si no es así, me ayudas. Entonces, lo que nos está compartiendo Patricia es que si nosotros llegamos a identificar que tenemos una necesidad emocional o una dependencia emocional, es un gran paso para entrar en esa prioridad y decir, por ejemplo, si me estoy relacionando con una persona que me trata muy bien y de repente me trata mal o directamente no responde o me da largas, y yo estoy aquí esperando y esperando esa respuesta o esperando a que me vuelva a tratar bien, pues ya me estoy dando cuenta que estoy vibrando con esa persona en una necesidad emocional. Esa persona necesita dar y quitar, jugar un poco con soy importante, no soy importante, eres importante y ahora no, y yo, si estoy permitiendo ese trato, entonces estoy dependiendo de que alguien me haga feliz. La vida es eso, la vida es alegría, es pureza. Entonces, recuperar la felicidad interior ya es posicionarnos en nuestra prioridad. Pero creer que alguien nos está haciendo feliz o desdichado, eso es posicionarnos desde el problema. Entonces, las cartas nos tocan, nos desvelan, nos mueven
nos llegan mucho cuando nos posicionamos desde la prioridad. Desde el problema, son unas cartas más. Ajá. Porque y perdone a todos, pero por lo que entiendo es que cuando tú reconoces tu pregunta, dices, ¿por qué actúo así? Y me permito sentir, bueno, siento así delante de una situación, la que has puesto en ejemplo, es en ese momento que dices, voy a buscar las cartas, cuando tú dices, siento que estoy triste, ¿por qué me dejo tratar así? Claro, porque aquí podrías entrar a más preguntas, ¿no? Tu pregunta es, ¿que tienes que desarrollar un tema para entrar en las cartas? Sí. Sí. Para entrar en las cartas, para usar las cartas, necesitamos aclarar un tema, porque somos seres infinitos. Eso también representa mi manera de relacionarme, porque, por ejemplo, cuando hacía las sesiones personales, la persona siempre entraba con un tema, siempre entrábamos en la intimidad, en la verdad, con un tema, porque hay tantos temas, todos están relacionados. Seguro, si resolvemos el prioritario, los otros son como en cascada, se armonizan en cascada. Son muchos temas. ¿Cuántas historias? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántas vidas? Pero no hace falta hacerlos todos y trabajar todas las vidas y todas las herencias y todas las generaciones. Si nosotros vamos a la prioridad, estamos incluyendo todas las historias. Mientras más afinemos ir a la prioridad, más fácil es integrar la cuántica y la física. Más fácil integramos lo espiritual y lo terrenal, lo material y lo sutil. Entonces, por ejemplo, hace un par de días me llamó una persona a decirme, Giselle, la experiencia que he tenido con la lectura del libro es que de repente ahora veo que me están pasando cosas de manera muy fácil. Es como si se me estuvieran abriendo puertas. Pero no es magia, no es que el libro hace eso, no. Es que esa persona está recogiendo sus frutos de su siembra. Está entendiendo su manera de vivir, su manera de relacionarse y lo está haciendo desde la autovalía y el autorreconocimiento. Esa persona está fluyendo en la corriente de la vida. Entonces ahí es cuando aparecen oportunidades de abundancia, de liberación, de alegría, en donde empieza a ser como un imán a atraer oportunidades que vienen bien a muchos, o a todos los implicados incluso. No es forzoso, no es, qué sacrificio, qué lucha tener que hacer esto, sino que, ¿y cómo puede ser esta oportunidad y en 2 días otra y otro y otra? Esto es milagroso, pues eso es la conciencia. Cuando un ser humano es consciente de lo que piensa en conexión con lo que siente, con lo que hace y con lo que es, entonces entramos en esa facilidad de ser puente, de ser uno con todo, con el movimiento interior y del entorno. Michelle, puede ser que si lo puedes experimentar eso, pero no es continuo. A veces, como dices, te alineas y te pasan cosas que dices, claro, wow. Claro. Pero luego dices, ostras, ¿ahora qué he hecho yo? ¿No? Sí, porque nos pasa a todos nos pasa, porque eso hace parte de nuestra naturaleza. O sea, conectar con la fuente de la creación, con la fuente divina, con Dios, con el amor infinito, la sabiduría infinita, con el femenino y el masculino, con todo eso que nosotros le hemos puesto palabras, somos nosotros. Esa conexión es parte de nuestro camino y de nuestro proceso. Salimos de la unidad y volvemos a la unidad. Pero no volvemos iguales. Evolución. Entonces, eso que te pasa a ti, que tú dices, a veces me pasa y a veces no, es que te pasa, pero no eres consciente cómo lo haces. Lo haces de manera tan natural y orgánica, pero no eres consciente. ¿Qué estás moviendo? ¿Cuál fue la clave? ¿Qué hiciste
y ahora no estás haciendo. Pues esta es una herramienta que nos ayuda a entender. Hay incluso un capítulo que dice, en este momento ya puedes reconocer cuánto haces, cuánto has avanzado, cuánto sabes posicionarte, alinearte. Hace un ratito cuando estábamos hablando, te acabo de ver y vuelvo a recordar, que estábamos hablando, si alguien nos hace daño y estamos alineados en nuestra verdad interior, siendo honestos, íntegros, coherentes, no entramos en guerra con esa persona o con esa situación o con ese proyecto que nos está humillando, hundiendo, atacando. Nos posicionamos y para posicionarnos a veces necesitamos tomar un poquito de distancia. Nos posicionamos para sentir cuál es nuestra nueva versión, porque estamos creciendo constantemente tan rápido que necesitamos tomar un poquito de distancia para posicionarnos en nuestra coherencia. Cuando nosotros nos posicionamos, nuestro entorno se empieza a posicionar. Y el que no esté dispuesto a posicionarse, se empieza a distanciar, porque también está perfecto que otros estén en otro proceso de no posicionarse, que necesiten experimentar el bloqueo, la resistencia, porque todo hace parte del proceso. Si nos estamos posicionando es porque ya hemos pasado por el bloqueo, por la resistencia y hemos aprendido, tanto en uno como en el otro. Es posible que cuando estamos en esta posición y podamos tomar esta perspectiva, tenemos mucha más capacidad de entender la necesidad del otro y verlo desde otro lugar distinto. Totalmente, porque cuando nosotros vivimos, nos permitimos vivir solamente la parte física, el cuerpo físico, el espacio, nos permitimos disfrutar la tercera dimensión, que le llamamos tercera dimensión. Pero cuando ya entramos en esa conexión de permitirnos sentir, permitirnos expresarnos, ser auténticos, nuestra propia historia de alma nos va dando esa madurez de sostener una mayor conexión con otras dimensiones. Entonces, esas otras dimensiones siempre están. No hay que ir a buscarlas, están. Ahora, si nosotros desde la desconfianza conectamos con esta realidad y otras realidades, nos vamos a asustar. ¡Ah! Que lo que he visto una cosa que necesita ir a la luz, necesita esto, lo otro. Entonces, es algo que no podemos sostener, pero también hace parte del proceso para aprender a sostenerlo. Entonces, cuando entendemos que hay una realidad, pero hay más realidades, y esas realidades también nos representan, también son parte de nuestra verdad y de nuestro proceso, es un camino de irlo integrando. Y mientras más confianza tengamos en sentir, ya no solamente nos vamos a permitir sentir en cuerpo físico, sino también a nivel emocional, o sea, alma, campo electromagnético, vamos a permitirnos sostener nuestro campo en conexión con el campo del mundo. Queramos o no, estamos conectados con todo. Nuestro campo está conectado con el campo del mundo, con el campo de los demás y con el campo. Entonces, es una realidad que ignoramos porque hace parte del proceso ir paso a paso, pasar por la desconfianza de creer que estamos viviendo locura, que estamos viviendo amenaza, ataques, control. Es parte del proceso. Luego, cuando ya lo vamos integrando, vamos entrando en ese respeto hacia lo que sentimos y hacia todo lo que existe, empezamos a vivir lo que tú dices. Bueno, hay otras sensaciones, podemos sentir lo que otro siente y no juzgamos. Sencillamente entendemos que esa persona está sintiendo eso y hay un entendimiento que no nos lleva a juzgar ni a querer entrar en una historia que no nos está aportando y que nosotros no tenemos por qué entrar. Entonces,
nos permite, nuestra propia experiencia, nuestro propio camino, nos permite entrar en tener esa sensación, que siento lo que siento el otro, lo entiendo, pero si no me quieres contar, yo no invado tu intimidad. Yo no me siento controlando tu intimidad, sino al contrario. Me posiciono en mi intimidad, respeto tu intimidad, y si tú te abres a pedirme algo y yo también me abro a compartirlo, claro, lo disfrutamos. Sí. Gracias. ¿Ha quedado respondida tu pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Para contratar una terapia, ¿cómo se debería hacer? Desde agosto dejé de hacer sesiones individuales y a partir de ahora, de este mes de mayo, empiezo a hacer nuevamente sesiones, pero no serán sesiones individuales, serán sesiones de grupo y solo a las personas que hayan leído el libro y practicado con las cartas. ¿Por qué? Porque las sesiones que estaba haciendo era un acompañamiento para poner voz a la persona. O sea, yo ponía voz a lo que la persona sentía. Y ahora esta herramienta es que la propia persona sea su propia voz, que la persona recupere la confianza en esa conexión con lo que siente, en esa confianza a la hora de expresarse, de posicionarse. Entonces, por eso el acompañamiento es hacia la autoconciencia. Alberto, mi marido, todavía hace esas sesiones y él las hace presencial y a distancia. Si quieres, luego te doy los datos. Pero en este momento, a partir de ahora, solamente apoyo el auto acompañamiento. Vale, gracias. Me viene a mente una frase que dice que en todas experiencias dolorosas hay amor. ¿Cómo lo puedes decir? ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo lo has vivido tú, este amor en todas tus experiencias dolorosas? Sí, muy interesante la pregunta, porque muchas veces incluso lo he dicho así, con esa facilidad, que puede llegar a doler. ¿Cómo puede ser que en todo hay amor, incluso en la violencia, en el abuso sexual de un niño, ¿no? Me encantaría decirlo solo en una frase, pero posiblemente he necesitado decirlo en un libro entero. Tu pregunta, lo respondo en un libro entero y con cartas. O sea que nos podemos imaginar lo complejo y al mismo tiempo lo sagrado que es la pregunta que acabas de hacer. Intentaré responderla porque es una prueba para mí también. Entonces, bueno, pues es verdad que cuando nosotros hemos recibido agresión, hemos reexperimentado la agresión, la ausencia de amor, yo he podido sentir que es como si recibiéramos una vacuna, ¿no? De que nos inyectaran el no amor o la ausencia de amor. Entonces, los seres humanos tenemos la capacidad de convertir ese no amor en un nuevo amor. ¿Cómo? Es todo un proceso. Primero, nos convertimos en lo que nos ha atacado. ¿Cómo nos convertimos? Pues porque, así como yo he dicho al principio que he tenido que morir para reconocer mi capacidad de trascendencia y de sentirme uno con el otro, eso es un atributo que solamente se desarrolla con nuestra propia experiencia de alma. No es un privilegio de unos, no, esto es consecuencia de nuestras vidas vividas y sobre todo de los aprendizajes de esas vidas vividas. Entonces, si uno de mis atributos es ser uno con el otro, si yo no me doy cuenta, si un ser humano no es consciente de sus atributos, vive el atributo en la más baja frecuencia, en la más baja vibración.
desde el amor incondicional eres uno, en libertad, incondicionalidad, sabiduría, libertad, pero desde la no conciencia o desde la inconsciencia, ¿cómo eres uno con otro? Violación, invasión, imposición. Entonces, en mi caso, ¿cómo he convertido, cómo puedo decir que incluso en las violaciones, en el abuso, en la agresión hay amor incondicional? Bueno, porque yo ahora, antes no, pero ahora puedo saber. Ahora desde la conciencia, porque antes de la Claro. inconsciencia lo vivías como violación. Lo vivía como violación, pero ahí se abren muchas otras más preguntas. Entonces, para cerrar esta primera pregunta es, ahora que soy consciente que tengo desarrollada que he recuperado mi manera de sentir la unidad, porque sentir la unidad es algo que somos todos, pero es un camino volver a esa unidad. Entonces, si yo ya estoy en el momento de sentirme uno con el otro y no me había dado cuenta, estaba viviendo mi propio atributo desde la baja conciencia, que es ser uno a la fuerza. ¿Tiene sentido? Vale, pongo otro ejemplo. Imaginémonos que una persona tiene el atributo de el humor, un sentido del humor en donde lo transforma todo. Es una persona que puede llegar a vivir la autosanación, la autoconciencia, la autoliberación, la autovalía desde el humor. Desde una baja conciencia, lo contrario al humor, ¿qué es? La amargura, la angustia, la ansiedad, es mucho más general, pero una persona pues, hipocondríaca, dramática, exagerada, hacia vivirlo todo en contra. Es como nuestra cara distorsionada de nuestros propios atributos. Entonces, cuando nosotros vivimos el proceso y vamos dando pasitos, si en el momento en que viví las violaciones, el abuso, claro que viví el miedo, el asco hacia mí misma, duré años sin poder tocarme, por ejemplo, me duchaba, pero no me tocaba, no usaba jabón, usaba agua, porque el tacto tenía muchas memorias, sensaciones relacionadas al asco. La persona que abusaba tenía carnicerías, entonces el olor a carne, a sangre, entonces tener asco a mi propia sangre. Entonces, claro que es un proceso traumático, pero ¿por qué había amor ahí? Porque ahora que ha pasado esto lo puedo valorar, siendo una niña no lo podía valorar, pero ahora voy atrás y puedo entender que a pesar de que sabía que me estaba haciendo daño, tendría que contar mi historia en el libro, cuento un poco más, pero el motivo que a mí me ayudaba a no decir la verdad era porque yo estaba convencida de que si le decía a mis padres o a alguien que esa persona estaba abusando, yo iba a perder a mis padres y a mis hermanos, iba a perder a mi familia. Entonces ahí había un amor. Yo estaba aguantando, estaba callando por amor, a no perder a mi familia. Entonces, cuando vives eso por amor, tiene otro matiz, tiene otra madurez, tiene otra salida. Cuando vives violaciones desde la ignorancia, el no saber absolutamente nada, es diferente. Te lo encuentras y ya está. Pero yo me lo encontraba todos los días y me sostenía para no perder a mis padres, para guardar la dignidad de mis padres. Y luego esta persona vivía con nosotros, llegó a ser como un familiar para mí. Y siendo una niña, pues incluso llegó a ser como una figura paterna. Porque mi padre viajaba mucho. Para mí mi padre biológico es el mejor padre y mi madre biológica es la mejor madre. Pero es gracias a todo lo que yo he podido trascender. Porque
podría culpabilizar a mis padres, de decir, mis padres no me cuidaron, o mis padres no se dieron cuenta, o mis padres no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta, pero yo durante todo este proceso no juzgué a mis padres. Aprendí a amar a mis padres, aprendí a amarme, aprendí a entender lo que estaba pasando y a ponerme a salvo, a intentar solucionarlo constantemente, constantemente. Eso me ha hecho muy fuerte, me ha hecho muy, o más bien, no es que me haya hecho fuerte, me ha ayudado a entender lo fuerte que soy, lo fuerte que somos, lo valiente que somos, y a entender que para mí, desde muy temprano, la sexualidad, la intimidad, la palabra, la verdad, las relaciones son sagradas. Es algo que le doy mucha importancia, muchísima más importancia de la que conocemos así de manera habitual. ¿Sí? Me ha gustado mucho cuando has aclarado la diferencia en decir esto me ha hecho fuerte o he aprendido de la experiencia, no he aprendido lo fuerte que soy. Porque aquí hay una línea muy fina en la que la gente dice que invalida el sufrimiento, como diciendo, te ha hecho fuerte. Y a mí siempre esa frase me ha provocado una gran reacción. No le hace falta a nadie esa situación para ser fuerte. Que a resultas de ella haya salido lo fuerte que es, pues es una perla. De la experiencia. Gracias, porque es así. No necesitamos ser violados, abusados y agredidos para desarrollar la fortaleza, pero sí entender que la dualidad de este mundo evoluciona hacia una mayor fortaleza, pero en esencia todos somos esa fortaleza, esa valentía, esa fuerza, esa divinidad, todos los atributos sagrados ya lo somos. Los olvidamos para vivir en la dualidad y recuperarlos o volver a ellos de una manera más evolucionada. Algo iba a decir, ¿qué dijiste al principio cuando empezaste de agradecer ese matiz de que no necesito sufrir para reconocer nuestra fortaleza? Gente con muy buena voluntad, pues esto te hará fuerte, es negar, es invalidar. Claro. La experiencia y el sufrimiento. Claro. Claro. Lo que tú acabas de decir nos ayuda a tener conciencia de eso, que no nos hace fuertes, recuperamos la conciencia de lo fuerte que somos. Y lo que tú dijiste me lleva a ponerle palabras a que todo lo que nosotros vivimos con sufrimiento, con escasez, con inseguridad, es parte de la escuela que necesitamos para refinar los atributos que traemos, para disfrutar de ellos y para compartirlos. Si yo he nacido con esta capacidad de unidad y con esta fortaleza, y yo soy inconsciente, también no hubiera tenido una capacidad de invadir a otros muy rápida. Es como por ejemplo, un cirujano experto que se le da genial operar y salvar vidas operando, tiene un bisturí impresionante. Si le damos ese bisturí a un niño de 2 años, ¿qué hace con ese bisturí? Entonces, eso es lo que hace la dualidad. Eso es lo que es una de las funciones de la inconsciencia, afinar nuestros atributos. Si yo no hubiera vivido en mi propio cuerpo la invasión, el abuso, el engaño, la manipulación, el acoso, con mis propios atributos de fortaleza y de ser uno con el otro, avanzo sin haber desarrollado la empatía, sin haber desarrollado
la conciencia de mi campo y el campo de los demás, de mis procesos y el proceso de los demás. Entonces, esto me ha facilitado una de las herramientas que necesitaba desarrollar para usar el atributo. Y esto nos pasa a todos los seres humanos. Nacemos con atributos brillantes, divinos, sagrados, pero la inconsciencia o la dualidad nos ayuda, es como una escuela, para desarrollar otros atributos que van a potenciar nuestros atributos. Por ejemplo, ¿qué atributo he desarrollado yo? A ser paciente, porque esta sensación de unidad me lleva a hacerlo todo muy rápido, muy rápido. Entonces, ha desarrollado la paciencia, la tolerancia. Ha desarrollado, por ejemplo, diferenciar cuando yo estoy, por ejemplo, acompañar o facilitar los procesos de otros, solamente lo podemos hacer cuando nosotros mismos los hemos vivido. Pero además hay un punto muy importante, que es una línea muy fina, que nos cuesta mucho diferenciar, y yo la tengo mucho más clara y definida precisamente por mis propios procesos de invasión y de violación. Y es el punto en el que estamos acompañando a alguien, a nuestro hijo, nuestra amiga, nuestro padre o una persona con la que estamos trabajando, y resulta que estamos acompañando a vivir un proceso y llega un punto en que la siguiente parte del proceso lo tiene que vivir la persona sin nuestra ayuda, sin nuestro acompañamiento. Y no nos damos cuenta, solo nos vamos a dar cuenta con las consecuencias. Esa es la escuela de la inconsciencia, que hasta que nosotros no vivimos las propias consecuencias en nuestro propio cuerpo, no podemos integrarlas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros acompañamos a alguien y llega un punto en el que seguimos acompañándolos y no damos ese espacio para que la persona dé ese paso él mismo? Pues que nosotros empezamos a dar nuestra energía, la persona se empieza a sentir muy bien y nosotros nos agotamos, nos enfermamos o nos podemos morir, nos podemos quemar. Esto es como el ejemplo de un padre o una madre con un bebé. Si llevamos el bebé a la piscina, le damos confianza, le damos un contexto y un escenario perfecto para que el niño pueda relacionarse con el agua y disfrutar y empezar a nadar, y nosotros estamos sujetándolo y acompañándolo, perfecto. Pero si nunca damos ese espacio, el niño tiene 40 años y nosotros seguimos con el niño en el agua. Entonces hay un momento en que nosotros tenemos que tomar distancia para que el niño dé esos primeros pasitos y venga. Entonces, eso pasa en el acompañamiento a nivel espiritual y a nivel álmico, que si nosotros no reconocemos dónde está el límite de ese trabajo que tienen que hacer los demás, entonces nos descargamos o nos agotamos. Y eso lo he podido reconocer gracias a esas experiencias traumáticas. No sé si se ha entendido. Sí, se ha entendido. Vale. Vale, pues muchísimas gracias a todos.